Aquí empieza la aventura. Bienvenidos a este canal de psicopedagogía con Melina y Leo. Bueno, ay Dios, cómo pasan cosas, ¿no? Ya el año va terminando, ya voy también terminando mi primer año de esta maravillosa carrera que es la licenciatura, vamos a ponernos seria y bella al mismo tiempo, porque, ay no, ay no, señora, contrólese. Vamos a aprovechar acá, bien. Vamos terminando el año y se van sumando los cansancios y demás. Y además yo voy avanzando en mi carrera de la licenciatura en psicología educativa. Y en uno de los foros, específicamente de la asignatura Teoría del Desarrollo Humano o Psicología del Desarrollo Humano, nos hicieron una pregunta de presentación como, ¿quién eres? ¿Quién soy? Y a mí, esa pregunta me generó un montón de otras preguntas y me llevó a hacer el siguiente análisis que quiero compartir con ustedes, que les voy a leer a continuación. Espero que lo disfruten, igual que yo. Y doy vuelta en mi sillita porque me encanta. Acá cuando no es Juan y Juana, cuando no es un ruido externo, es un ruido interno, un martillo, una manifestación, una moladora, una conversación entre mis vecinos. Y el silencio, bueno, no es una característica predominante en mi zona residencial. Pero vamos a continuar con el propósito de este video donde ustedes me están viendo la cara porque últimamente o siempre o generalmente no suelo mostrar mi linda face por acá. Pero hoy se me ocurrió que sí puedo hacerlo y no hay estructura así rígida de nada. Yo voy a hablar y voy a ir explicando lo que fui escribiendo y en base a qué lo escribí y todo eso. Y sin embargo, acá, como verán, yo me hice una pequeña introducción, pero decidí empezar de la manera que empecé antes, en el video anterior. Así que este es el de ahora. Iba a empezar diciendo así, algo como, hoy quiero compartir con ustedes un texto muy personal. Habitar la pregunta sobre el sentido del ser. Lo escribí para pensar la identidad como una respuesta cerrada, sino como una experiencia que se transforma, que se mueve, que crece con lo que vivimos, con lo que sentimos, con lo que aprendemos. Porque educar también es aprender a preguntarnos y a mirar lo que somos desde la ternura y la conciencia. Me pongo mi sombrero para empezar, para pensar y paso a leerles mi análisis. Me saco mi sombrero para pensar porque ya pensé y ya escribí. Ahora me toca leer. A ver si lo hago bien. Mi texto se llama Habitar la pregunta sobre el sentido del ser. A veces no es que no sepamos quiénes somos, sino que la pregunta no alcanza, está incompleta, porque intenta fijar lo que vive, en cambio, lo que respira. Y yo no quiero eso, no quiero definirme. Quiero seguir siendo posible porque la identidad, el ser, no es algo inmóvil, es algo dinámico, cambiante, que se va reconfigurando, se va actualizando como si lo llevamos a un lenguaje de ingeniería informática, como el software. Entonces, la pregunta, ¿quién soy?, suele aparecer como una de las más hondas en los procesos de autoconocimiento y tal vez por eso la repetimos sin darnos cuenta de que a veces, en lugar de ayudarnos a entendernos, termina por enredarnos en una trampa más sutil de lo que imaginamos, una trampa conceptual y emocional de la que cuesta salir sin antes mirarse con cierta distancia. Efecto dramático.
No fue la dificultad de hablar de mí, que me encanta, de mi nombre, mis estudios o los hechos visibles de mi vida, lo que se pueden presentar, lo editables, los que están en el placar lleno de polvo, no, eso no van. Entonces, responderla en un foro académico, que es el ámbito en el que puse yo este comentario, me llenó, me dejó una inquietud de la que me costó salir en ese momento. Ruido de fondo. Sí, sí. Mirarse con cierta distancia, dislexia emocional. Responderle en el foro me dejó una inquietud que no supe nombrar de inmediato. No fue la dificultad de hablar de mí, de mi nombre, mis estudios o los hechos visibles de mi vida. No estás escuchando dos veces la misma cosa, que leí dos veces la misma cosa. Sino algo más íntimo, un temblor leve que apenas deja sentir, pero que insiste, como si en el fondo de la pregunta latiera la sospecha de una trampa lingüística, psicológica y también metafísica. En la psicología llamamos a eso esencialismo, porque es la tendencia de creer que cada persona posee un núcleo inmutable, una suerte de yo verdadero que parece igual, que permanece, perdón, igual, sin importar el paso del tiempo, la experiencia o los vínculos. Y esa pregunta, ¿quién soy?, parece nacer de ese mismo supuesto, de la idea de que basta con pronunciar una palabra para quedar definido, definida, como si la identidad fuera un retrato y no una corriente que cambia según la luz, la temperatura o el cauce. Cada vez que alguien me pregunta algo en mí, se tensa, específicamente en esa pregunta, ¿quién soy? Porque es un reflejo físico esa tensión, como si me pidieran reducir, o porque siento, mejor dicho, que me piden reducir mi historia de vida completa a una sola escena quieta, detenida en un punto del tiempo exacto. Pero no soy una imagen fija, soy tránsito, soy las versiones que existieron, las que transcurren y las que todavía no alcanzo a reconocer. Por eso, aquella pregunta me incomodó, no porque no tenga respuesta, sino porque cualquier intento de formularla de manera definitiva me resultaría una forma de traición, una renuncia a esa parte mía que cambia incluso mientras hablo de ella. Hago pausa para tomar agua. Qué delicia. Desde esa sensación volví a mi primera presentación en el foro. La reescribí, la repasé, la cuidé como quien limpia un espejo para ver mejor su propio reflejo. No porque fuera una exigencia académica, sino porque la pregunta me reclamaba honestidad y también porque sentí la necesidad de pensar en voz alta aquí, en este espacio y con ustedes, donde se nos invita precisamente a eso, a reflexionar sin miedo, a desarrollar lo aprendido y a desordenarlo también. No pretendo cuestionar a quien formuló la pregunta, ni el propósito. Al contrario, agradezco la provocación porque hay preguntas que nos desarman de tal manera que uno no vuelve a ser el mismo después de pensarlas. Preguntas que abren las puertas de esa casa donde el silencio también tiene algo que decir. Después de responder en el foro, la pregunta siguió rondándome como una música que se repite sin que uno pueda evitarla. ¿Por qué siento que quién soy no está mal planteada, sino incompleta? Tal vez no es su contenido lo que me perturba, sino su falta de marco. ¿Quién soy yo? ¿En qué momento? ¿Quién soy yo frente a quién? La identidad no es una fotografía, como ya lo he dicho, que se guarda en un cajón,
sino una secuencia que se mueve, que respira, se modifica, mejor dicho, con cada mirada, con cada perspectiva. Toda respuesta depende del instante en que se formule la pregunta y de la historia que en ese momento la sostenga. Por eso, más que una definición cerrada, prefiero pensar en esa pregunta como un punto de partida, una invitación a explorar lo que se transforma, lo que permanece, lo que todavía ignoro de mí misma, lo que me falta conocer. Desde esa conciencia, mejor dicho, agradezco que se me haya formulado esa pregunta, porque no todas las preguntas nacen para ser respondidas. Es algo que he aprendido con muchas equivocaciones. Algunas llegan para acompañarnos, para obligarnos a mirar con más profundidad, con más ternura y quizás con un poco más de verdad. Conócete a ti mismo. Esa antigua inscripción grabada en el templo de Delfos. Conócete a ti mismo. Esa antigua inscripción grabada en el templo de Delfos sigue siendo quizás la invitación más persistente de la historia del pensamiento humano. Pero conocerse no significa encerrarse en una definición y fijarse en una sola forma, sino aprender a regresar a una misma con paciencia y sin miedo, aceptar las contradicciones que nos habitan y entender que toda identidad es, en el fondo, una conversación entre lo que fuimos, lo que somos y lo que todavía no alcanzamos a ser. San Agustín lo expresó siglos después con una claridad conmovedora. No salgas de ti, vuelve a ti mismo. Y cuando vuelvo a mí, no encuentro una sola mujer, sino muchas. La que se cayó cuando era prudente hacerlo o porque le convenía, la que resistió sin entender por qué carajos, la que escribe para entenderse y como manera de terapia, y la que todavía busca en medio de todo el ruido que es la vida, el sentido de la misma. Descartes afirmó, pienso, luego existo, pero incluso esa sentencia tan rotunda deja fuera algo esencial. Uno también existe cuando no piensa, cuando siente, cuando duda o se contradice. Desde la psicología sabemos que el yo no se sostiene solo en la razón, sino también en la emoción, la memoria y en todo aquello que escapa al control de la conciencia. Y ahí se abre una grieta entre la metafísica y la vida. El pensamiento puede probar la existencia, pero no puede contenerla. La identidad entonces no es una idea, sino una trama viva que se reescribe con cada experiencia, con cada vínculo y con cada cuerpo que la sostiene. Nietzsche lo intuyó con su verbo imperativo. Llega un momento en que uno o una tiene que convertirse en quien es. Pero, ¿qué significa realmente convertirse en quien una es? ¿Uno nace o se convierte? Es la vieja paradoja del huevo y la gallina. ¿Qué vino primero, el ser o el devenir? Nos pasamos la vida intentando responder preguntas que solo pueden formularlas quienes tienen el privilegio del tiempo, del lenguaje, del espacio para pensarse. Diseñamos respuesta desde lo que tenemos, desde nuestras propias condiciones, sin considerar que hay quienes no pueden detenerse a filosofar porque la urgencia los empuja a sobrevivir. Para pensar quién soy, entonces no es un ejercicio neutro, sino un acto profundamente político. Y así sucesivamente y sucesivamente sigue mi ensayo, que lo voy a poner disponible en un comentario fijado para que lo puedan descargar y leer completamente, porque son 10 páginas. Como verán, a mí no me gusta escribir mucho, la verdad. Para dar opiniones soy muy, 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 eh, muy sintética, me encanta resumir y de pocas palabras. Y dicho esto, espero que les haya gustado, que descarguen el documento, que lo lean y me comenten qué opinan. Pero ustedes, ¿qué significa habitar el ser?
Se despide de ustedes una aspirante a psicóloga educativa. Hasta luego.